Damas y caballeros, esta fotografía de la superficie de la Luna fue tomada por una cámara que iba a bordo de una cápsula sin tripulación. Actualmente los técnicos del espacio tienen la esperanza de que este panorama de la Luna sea muy pronto contemplado por ojos humanos. Aquellas palabras resonaban en la sala a través del televisor, marcando un hito en la historia de la humanidad, pero para Samantha, la realidad era mucho más doméstica y polvorienta. «Sam, ahora no», exclamó Darren con la vista fija en la pantalla, absorto por la magnitud del descubrimiento científico. «Estoy viendo mi programa», añadió con entusiasmo. Samantha, con la curiosidad natural de quien posee un mundo secreto bajo la punta de su nariz, se acercó para observar qué era aquello que cautivaba tanto a su esposo. «La superficie de la Luna, la superficie de la Luna», repetía Darren como si el simple nombre invocara la magia del cosmos. Sin embargo, la magia tecnológica tenía sus límites, pues en cuanto Samantha conectó la aspiradora para continuar con sus labores, la imagen comenzó a distorsionarse en una danza de rayas grises. Es que no se ve», se quejó Darren con frustración. «Haz eso después, ¿quieres?», pidió él, intentando recuperar la nitidez del paisaje lunar. Samantha, siempre práctica y dedicada a su hogar, suspiró con suavidad. «Hace semanas que estoy planeando hacer limpieza completa», explicó con paciencia, «las alfombras están llenas de polvo». Pero para Darren, en ese preciso instante, el polvo terrestre carecía de importancia frente al polvo estelar. «¿Cómo te preocupas por el polvo de la alfombra cuando puedes ver la superficie de la Luna?», preguntó él con una mezcla de asombro y reproche. Samantha, con un destello de humor en sus ojos, respondió con una pregunta que solo una bruja tan sofisticada como ella podría formular. «¿La Luna necesita una limpieza también?», preguntó con picardía. «Está asquerosa». El locutor del programa continuaba informando que la órbita y el estado de la cápsula eran perfectos, y que en cuestión de horas los astronautas podrían ver el satélite a corta distancia. Darren, emocionado, invitó a su esposa a compartir el momento. «Cielo, olvida tu trabajo por un momento y mira esto conmigo, es muy interesante hasta para una bruja sofisticada como tú». Samantha, aunque apreciaba el gesto, respondió con una negativa amable, afirmando que le gustaría pero no podía. Darren insistió, comparando el evento con tener un asiento de primera fila para el descubrimiento de América. «Pues claro que me interesa», admitió ella, «pero es la misma órbita elíptica». «Oh, no». «Bueno, solo que por esta vez los pilotos verán por sí mismos las dunas de 1 milla de altura y los cráteres de la Luna». Samantha, manteniendo sus pies o al menos sus intenciones en la tierra, confesó que estaba más interesada en tener el refrigerador ordenado, el horno limpio y cada una de las alfombras sin una pizca de polvo. Además, soltó con naturalidad, «ya he visto la Luna». Aquella frase quedó suspendida en el aire. «¿Ha visto la Luna?», se preguntó Darren para sí mismo. «¿Ha visto la Luna?». No, no es posible, pensó, aunque en el fondo sabía que para ella no existía lo imposible. Más tarde en el club de golf, Darren buscaba una perspectiva diferente con su amigo Larry Tate. «Larry, quiero hacerte una pregunta», comenzó Darren mientras se preparaban para el juego. «Es algo más importante que Jack Nicklaus logre un eagle en un par de 550 yardas», bromeó antes de entrar en materia. «¿Qué piensas respecto a la Luna?», inquirió. Larry, concentrado en su golpe, respondió con ligereza que le parecía muy linda y le aconsejó a Darren que se lo tomara con calma. «Me refiero a llegar a ella», aclaró Darren. Larry, siempre preocupado por lo práctico y lo financiero, dio su opinión sin rodeos. «Creo que la Luna es muy importante, pero desearía que no gastaran mi dinero para llegar a ella». Darren intentó argumentar sobre el adelanto de la ciencia y el progreso, pero Larry solo pensaba en el aumento de sus impuestos. «Si pudieran llegar en un abrir y cerrar de ojos, me gustaría más», concluyó Larry. «Eso haría ella», murmuró Darren, a lo que Larry respondió con un «¿qué?». «Nada», replicó Darren rápidamente. En un momento de reflexión hipotética, Darren planteó un escenario. «Supón que alguien encuentra la manera de llegar a la Luna sin gastar toda esa enorme suma de dinero, ¿qué crees tú que debe hacer?», preguntó. Larry, con su pragmatismo habitual, sugirió que tal persona debería informar a las autoridades por deber patriótico, pero luego añadió con sarcasmo que lo mejor sería que fuera a su casa, tomara algo fuerte, un par de aspirinas y una buena siesta. Para Larry, la idea de que alguien llegara a la Luna de forma privada era una estupidez que debía desecharse de la cabeza. De regreso en casa, la paz de Samantha se vio interrumpida por la aparición repentina de su madre, Endora.
Realmente, Samantha, cada día es menos y menos la diferencia entre tú y una ordinaria esposa burguesa, sentenció Endora con desdén. Samantha, acostumbrada a las críticas, le pidió que la aceptara como era, a pesar de haber sido criada como una bruja de abolengo. Endora lamentaba que su hija se dedicara a labores prosaicas como esposa de un mortal, calificándola de fracaso de mujer. Sin embargo, detrás de la crítica había un interés. Endora quería que Samantha la acompañara de compras. Ante la negativa de Samantha por tener que cuidar a la pequeña Tabitha y limpiar la casa, Endora reveló que su tía Agatha ya estaba cuidando a la niña. Finalmente, tras prometer que no tardarían más de 2 horas, Samantha accedió. «Cambiémonos, querida», dijo Endora. Samantha, confundida al recordar que era domingo y todo estaba cerrado, preguntó a dónde irían. «Sígueme, ¿quieres?», fue la única respuesta. De repente se encontraron en el bullicio de Tokio. «Madre, ¿por qué no me dijiste que veníamos a Tokio?», exclamó Samantha. Endora, con lógica impecable, explicó que al cruzar la línea internacional de tiempo ya no era domingo allí. Se encontraron con Watanabe-san, un viejo amigo de Endora, quien las recibió con gran honor y alegría. «Ohayo basamos, Watanabe-san», saludó Endora. Samantha, educada como siempre, saludó también. Watanabe-san elogió a Samantha y ofreció a Endora un poco de su té especial, el cual guardaba en su oficina porque, según Endora, era una edición japonesa absolutamente fuera de este mundo. Tras la breve visita, Samantha sintió la urgencia de volver a casa antes de que Darren regresara. Mientras tanto, en casa de los Stevens, Darren entraba buscando a su esposa. «Esa es la puerta del closet», se dijo a sí mismo, intentando procesar su propia confusión. Samantha regresó justo a tiempo para que Endora intentara convencerla de tomar una taza del té embrujado. «Madre querida, eres incorregible», le dijo Samantha, «tengo que hacer la casa, ¿qué le voy a decir a Darren?». Endora sugirió inventar una excusa sobre un accidente de rickshaw, pero Samantha se negó a mentir sobre un viaje al Japón. «Si no empiezo ahora con el aseo, nunca lo haré», insistió Samantha. Endora se marchó, negándose a ver a su hija combatir la grasa y el cochambre. Sola frente a la inmensa tarea de limpiar el ático y las alfombras, Samantha miró su aspiradora. «Mira, aspiradora, tengo un problema», le confió. «Hacerlo todo en un momento y descansar el resto de la tarde con mi esposo», decidió finalmente. Con un movimiento mágico, la casa quedó impecable en un suspiro. Darren entró poco después y se sorprendió al verla aún con la aspiradora. «Sam, ya volví», anunció. Ella explicó que estaba en modo superautomático. Darren, suspicaz, recordó su acuerdo de no usar magia para las labores domésticas. «Sam, ¿no acordamos que las labores domésticas se harían normalmente?», cuestionó. Samantha se defendió diciendo que simplemente había olvidado desenchufar la aspiradora. Pero la curiosidad de Darren no se detuvo ahí. Quería saber dónde había estado ella durante su ausencia, minuto por minuto. Samantha, sintiéndose interrogada como una criminal, intentó evadir la pregunta. «¿Qué es eso?», preguntó Darren señalando un paquete. «Eso, nada», respondió ella. Finalmente Samantha